Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a esta sección llamada Modo Serio. El día de hoy veremos cómo ver Fate actualizado, ya que en estos últimos años las cosas han cambiado. Bueno, dicho esto, comencemos. Antes de comenzar, quiero que pongas atención a los siguientes puntos. Primero, este video tiene como objetivo ser un video sencillo y fácil de entender, pero además de ser una guía para todos aquellos que quieran iniciar y adentrarse a la franquicia de Fate. Si eres veterano, échale un vistazo para ver si el video te parece óptimo para ser recomendado y deja tus observaciones en los comentarios. Si eres nuevo y entraste para saber cómo ver Fate, quédate y pon mucha atención a los primeros puntos. Segundo, este video será segmentado por partes. De esta manera, si eres nuevo, tengas la facilidad de ver el video hasta donde tú quieras, poder ir a ver el anime y volver y continuar desde donde te quedaste. Así puedas usar este video como una guía y seguirlo paso a paso para tu facilidad. Tercero, el video va a ser bastante largo, para así poder explicar de forma más precisa lo que necesitas saber, sin mencionar que la franquicia ya es bastante grande de por sí, por ende no es fácil de explicar de forma resumida. Sin embargo, no solo te vamos a proporcionar un orden, sino además te daremos las herramientas para que tú puedas seguir el orden como prefieras, pero sin perderte en este gran mar de animes. Además de la lista, con cada anime te proporcionaremos la siguiente información: nombre del anime, dónde se encuentra ubicado, sinopsis, pros y contras, en qué momento verlo y la razón de esto, opciones alternas y por qué considerarlas, temporadas y OVAs. Con esto aclarado, comencemos. ¿Cómo comenzar? Si lo que quieres saber es solamente cómo comenzar, mira solamente los primeros 3 puestos. Una vez ya después puedes volver y seguir con el video. Fate Stay Night. Comenzar siempre es un serio debate, y la culpa de dicho debate son los problemas que tiene esta adaptación, agregando además que existe una precuela que es bastante buena. Pero bueno, Fate Stay Night es el primer producto de la franquicia con el nombre de Fate. En este anime conoceremos a Shiro, quien por razones del destino se verá envuelto en un extraño ritual de magos, conocido como la Guerra del Santo Grial. Si quieres más detalles del universo de Fate, te dejamos este video de aquí. Una guerra en la que 7 magos invocarán a 7 servants para poder invocar al Santo Grial y pedir un deseo. Esta es por razones obvias la principal opción para adentrarte en este mundo, ya que es la primera historia que se cuenta, es decir, este anime está hecho totalmente con la intención de que tú como espectador que no conoces nada de Fate, se adentre y entienda qué es Fate. Este anime fue lanzado en 2006 con un presupuesto muy reducido, por lo que una de sus principales debilidades es su animación, que es bastante vieja y mala para ser sinceros, además de muchos problemas técnicos referentes a la animación y peleas sosas y fuera de cuadro. Esto suele dejarla muy mal parada en comparación a otras de sus adaptaciones. Como pro, puedo decir que esta es una historia muy bonita, que se centra en la historia de Saber, la heroína principal. Algo común en otras recomendaciones que escucharás regularmente es que dropees o tanquees esta historia, pero yo te recomiendo que no hagas ninguna de las dos cosas por nada del mundo. La historia es bastante pesada y la animación no ayuda para nada. Si estás acostumbrado a ver animes viejos sin ningún problema y te es fácil adentrarte en este tipo de historias sin importar si la animación es vieja, este anime es el ideal para empezar. Si no es tu caso, la opción alternativa que te recomiendo es que saltes al siguiente puesto y dejes esta hermosa historia para después, pero no olvides volver, ya que vale mucho la pena. Este anime cuenta con un total de 2 temporadas y un total de 24 capítulos. Si decidiste seguir con el orden, esta será tu segunda parada, y en caso de que hayas decidido dejar la primera opción para después, esta es tu segunda opción para poder adentrarte a la franquicia. Fate Zero, la precuela de la línea original y un anime considerado por muchos lo mejor que Fate tiene para ofrecer. Fate Zero es una precuela de Fate Stay Night. Esta ocurre 10 años antes, durante la Guerra del Santo Grial. De igual manera que la anterior, aquí encontraremos a diferentes magos que invocarán a diferentes servants para pelear por el Santo Grial. La diferencia radica en que en esta historia es mucho más cruda que la anterior, además de que aquí se le dará un papel más activo a los Masters, más allá de solo el protagonista.
Los sucesos de esta guerra afectaron directamente los sucesos de la siguiente, lo que influye en que la temporada anteriormente mencionada sea tan diferente de esta. Un punto a favor de esta a la anterior es que la calidad de animación es totalmente superior. Las peleas son extremadamente épicas y ahora sí podemos ver claramente cómo los personajes se hacen daño entre sí. Pero esta ruta no es perfecta, y el motivo de que no sea la mejor opción para comenzar por aquí, sino la segunda, es porque esta historia está planteada para que tú ya sepas ciertas cosas de la Guerra del Santo Grial y fortalecerte dichos conocimientos, así tú puedas saber más sobre dicho ritual. Como ya mencionamos, esta debe ser tu primera o segunda opción para adentrarte a este mundo. Pero dicho anime tiene también un serio problema al momento de comenzar. Fate Zero se caracteriza por ser una historia muy compleja y tiene un comienzo muy lento, que te sobrecarga de información. Esto suele ser un problema para muchas personas, ya que el exceso de información y falta de momentos más relajados suelen estresar mucho a los espectadores, causando de igual manera que este termine dejando de lado el anime. Entonces, si no tienes problemas con ver un anime lento y con una animación vieja, empieza por Stay Night 2006. Si te consideras capaz de aguantar grandes cargas de explicaciones, diálogos y un comienzo lento, comienza por Fate Zero. Pero si no puedes con ninguna de estas opciones o simplemente no te apetece, ve al siguiente lugar. Fate Stay Night Unlimited y Blade Wars. Y en tercer lugar, uno de los favoritos de muchos. La sinopsis de Unlimited y Blade Wars es la misma de antes de Fate Stay Night 2006. Por esto, un error muy común en el cual las personas suelen caer es que Unlimited Blade Works es un remake o un sustituto para el anime de 2006, pero esto no es así y está muy alejado de serlo, ya que ambas historias son totalmente distintas. Unlimited Blade Works está ubicado en la misma época que 2006, pero esta es una ruta alterna que comienza con pequeños y discretos cambios, pero a como vayamos adentrándonos, esta cambiará radicalmente su historia. En esta línea alterna se harán revelaciones que no nos contaron durante la primera ruta y de la cual nunca nos enteramos, además de que otros personajes en los que no habíamos profundizado tendrán más desarrollo y nos contarán más sobre ellos. Algo positivo de esta temporada es que al igual que la anterior, la calidad de animación es excelente, igual o mejor a la anterior. Las batallas son muy épicas y la historia es muy buena, además se diferencia de las dos partes anteriores. Unlimited Blade Works es un anime mucho más sencillo y digerible de ver, sin tanta carga de información y que se mueve mucho más rápido. Además, en esta historia es más probable que sientas aprecio con el protagonista. A pesar de que en Stay Night este tiene mucha importancia, en esta se le da un enfoque totalmente diferente, ya que al vivir circunstancias muy distintas, este se desarrolla de otra manera. Los contras de esta historia no son la gran cosa, la verdad, ya que es muy buena historia con una hermosa animación y fácil de digerir. Si se le pudiera encontrar algún pero a esta historia, es que está hecha pensando en que tú ya viste las dos anteriores, por lo que si te saltas alguna, puedes no pillar todo. Además, aunque esto no es culpa del anime, hay cosas que se explican de manera muy discreta, por lo que si eres alguien despistado, es muy probable que estas explicaciones se te escapen y termines haciendo el ridículo por ahí diciendo que esto o el otro son guionazos porque no terminaste de captar cuando te lo explicaron. En caso de que no hayas podido entrar por las otras dos opciones, esta sería tu tercera opción, la que se te hará mucho más fácil de digerir y podrás disfrutar mucho para seguir con las demás. Pero recuerda que esta no es la opción óptima. Digamos que este es el plan C para cuando el plan A, Stay Night, y B, Zero, hayan fallado. Pero también ten en mente que es mucho mejor empezar por aquí a nunca empezar. Así que no te preocupes, si las otras opciones te parecieron muy pesadas, esta será la definitiva para... Te ruego tengas compasión, como si vieras caer frágil a un pajarito. Te ruego dame tu aflicción. Havenfield adapta la tercera ruta de Stay Night. Al igual que en Unlimited Blade Works, esta se encuentra en la misma época de Fate Stay Night. Pero esta es la tercera ruta. Digamos que son como 3 what if distintos, en donde las cosas cambiaron. Havenfield es una historia muy diferente a las anteriores. En esta la trama le dan un giro de 180 grados, trayéndonos una historia totalmente diferente a las anteriores y más oscura. Podríamos decir que Fate Stay Night es la ruta fácil, Unlimited Blade Works es el nivel intermedio y Havenfield es el nivel difícil, ya que en esta ruta todo salió mal y la trama se volvió mucho más oscura.
Al igual que en Unlimited Blade Works, aquí otros personajes tendrán más protagonismo, y se nos revelarán cosas de las cuales no nos enteramos en las anteriores. Es como si la historia la viviéramos a través de los ojos de Shiro. Entonces, en aquellas rutas donde él no se entera de nada, nosotros tampoco lo haremos, y viceversa. Al igual que las otras historias, la historia es muy buena y no decepciona para nada. Este es un Fate mucho más serio y oscuro que los anteriores. Esta es la ruta que tiene más similitudes con la precuela, Fate Zero. Podríamos decir que Fate Stay Night es más parecido a un rom-com con acción y drama, Unlimited Blade Works es un shonen y Zero y Havenfield son seinen. Además, este anime tiene aquellas que se consideran las mejores peleas de todas, con un nivel de animación increíble que se alza sobre todos los animes. Una joya de la franquicia y de la industria. Sin duda la ruta mejor animada de todas, y si no el mejor, uno de los mejores animes animados de todos. El contra de esta ruta es la misma que le da el hecho de que no sea una opción para comenzar como las anteriores, ya que aunque veas la película, aún así y hayas visto todos los Fates antes, habrá cosas que no vas a entender a menos que conozcas el Nasuverso. Ahora, si no has visto como mínimo las 3 partes anteriores, directamente no vas a saber qué demonios está pasando. Como ya dije, es recomendada verla después de las otras 3. Otra opción sería verla antes de Zero, ya que en Zero habrá cosas que te spoilearán, cosas de Havenfield. Pero en Havenfield también habrá cosas que te spoilearán cosas de Zero, así que esto no es tan importante. Pero solo en el caso estricto de ya haber visto las primeras 2 líneas temporales. Si no es el caso, olvídalo y déjalo para el final. Y si los otros 3 animes son parte esencial del inicio, este convierte al triángulo en un rombo, ya que Havenfield es un anime muy importante que tienes que ver. Esta parte se compone de 3 películas: Fate Stay Night Havenfield, Fate Stay Night Havenfield Lost Butterfly y Fate Stay Night Havenfield Spring Song. Muy bien, ya terminaste la primera parte, ya terminaste de ver la historia original, por lo que ahora puedes pasar a los spin-off. Pero no te confundas, que muchos de estos se encuentran en otras rutas y tienen relación de una u otra manera con el contenido inicial. Pausa el video, toma un descanso, ve al baño que continuamos. 大事なものいつも私は待 Lord el Meloy II. Lord el Meloy es un anime que no lleva el nombre de Fate. Esto es debido a que no va precisamente de Servants. Pero, ¿por qué seguir con esto? Bueno, Lord el Meloy nos cuenta la historia del Lord el Meloy II, quien fue uno de los sobrevivientes de la Cuarta Guerra del Santorial, es decir, la guerra que se lleva a cabo durante Fate Zero. Al igual que las 3 rutas de Fate Stay Night, esta es una secuela directa. La diferencia es que en esta historia seguiremos la historia de este personaje y cómo llegó a convertirse en una importante figura en el mundo de la magia. Pros y contras. Esta historia es mucho más tranquila que las demás. Es una historia que profundiza más en el mundo mágico y cómo funciona la asociación de magos, dejando a un lado el tema de los servants. No es que no se toque dicho tema, pero a diferencia de las anteriores, este no es el tema principal de la trama. La animación no es igual de buena que las anteriores, ni las peleas son tan épicas y recurrentes, ya que la historia va más de la resolución de misterios. Pero igual, la animación no es mala y tiene sus buenos momentos, además de personajes entrañables. ¿Por qué verlo en este momento? Como ya mencionamos, esta es una secuela directa de Zero. La diferencia es que mientras las otras historias se llevan a cabo en Japón, esta sucede en Europa. En esta ruta, tanto los sucesos de Fate Zero como de Fate Stay Night son canon, es decir, que están conectados directamente. La duda aquí realmente es que no se sabe a qué ruta en específico de Stay Night pertenecen estos eventos. Más sin embargo, se puede intuir que dichos sucesos pasan en todas las rutas de una u otra manera, pero eso ya queda a tu interpretación. Además, otra de las razones por las que es bueno continuar con esta historia es que mediante esta conocerás a personajes que tendrán relevancia en próximas entregas, por lo que sirve como el puente perfecto entre la ruta principal y las otras rutas, ya que te llevarán de la mano a aquellos personajes que ya conociste. Esta historia se compone de 2 ovas y una temporada de 12 capítulos, siendo el orden el siguiente, aunque hasta ahora los eventos animados se encuentran antes de la Quinta Guerra de Santorial, es decir, antes de las 3 rutas principales. Si la novela llega a adaptar más partes al anime, es posible que ésta alcance y supere el tiempo en el que ocurrieron dichos sucesos.
Siguiente destino y anime más skipeado, criticado e infravalorado de la franquicia. Si preguntas a los fans sobre este anime, muchos te dirán que skipees directamente. Otros te dirán que no lo vieron, pero habrá quienes te dirán que lo veas y no te decepcionará. Este anime tienes que tomarlo con pinzas, pero si llegaste a este punto es porque realmente te interesa la franquicia. Y créeme que si eres fan, esto es algo que tienes que ver. Fate Kalei Liner Prisma Ilia es un anime de chicas mágicas, lo que a simple vista suele desconcertar a los espectadores por su diferencia tan grande en referente a los otros universos y la implementación de lolis que no son vistas con buenos ojos para muchos, pero juzgar esta historia por esos dos simples aspectos es quedarse muy corto. A esta ruta me gusta llamarla la quinta ruta de Stay Night, la segunda ruta de Zero, la ruta feliz o simplemente la ruta de Ilia. Fate Kalei va de Ilia, una pequeña niña de 10 años. Ilia es un personaje que ya conocemos de las anteriores partes de Fate Stay Night. En esta ruta, Rin y su rival Lluvia son enviadas a Japón a cumplir con una misión, enviadas por uno de los magos más importantes de la sesión de magos y de todo el Nasuverso, con el fin de atrapar las clasas. Para esto les brindaron a Rubí y a Zafiro, dos bastones mágicos o Mystic Bow, creados por el mismo mago que las envió. En este punto ya hemos visto algo parecido a estos bastones en el anime de El Meloy. Aunque no lo parezca, esta historia es bastante compleja y tiene bastantes elementos importantes pertenecientes a las rutas principales, que bien no se tocaron o simplemente se ignoraron. Primero, esta historia es mucho más relajada y divertida que las anteriores, tiene mucha más comedia y momentos random, pero ese es su encanto. Baja mucho el nivel de tensión a diferencia de las anteriores, por eso solemos llamarla la ruta feliz, ya que es una ruta en la que Ilia y su familia viven una vida normal a diferencia de sus versiones alternas, en la que su historia es muy trágica. Ilia en esta historia suele ser más tonta e inocente, pero tiene mucho que ver con el hecho de que esta creció como una niña normal. Otro punto a favor es que aquí podemos ver a personajes que no hicieron más que pasar desgracias en otras rutas, pasar momentos divertidos y tranquilos, conociendo más de ellos fuera del caos que traen las cuestiones de la guerra del Santo Grial. Otro punto a favor es que durante la historia, a pesar de que dije que esto es mucho más tranquilo que las historias principales, esto no deja de ser un Fate, por lo que a pesar de que todo se nos cuente como color de rosa al principio, esto se va tornando más serio y más oscuro conforme van avanzando las temporadas. Aunque esto es bastante tranquilo, poco a poco nos iremos acercando a la desgracia a la que Fate nos tiene acostumbrados. Y como último punto a favor, es que como ya mencioné, esta historia rescata muchos conceptos que son parte importante del universo que comparte Fate, ya que rescata muchos elementos importantes que son directamente ignorados o de los cuales se toca de forma muy superficial. Ahora los puntos malos. Primero, algo que ya comenté es el cambio de atmósfera, y la temática de chicas mágicas suelen espantar a los espectadores, pero aunque esto parezca muy raro y descabellado, créeme que dentro del universo Fate tiene bastante lógica. Y lo peor que tiene este anime y que termina de espantar a los espectadores, esas son las lolis. Pero el problema principal no es precisamente las lolis, que si me lo preguntas son muy divertidas, carismáticas, además de ser personajes muy lindos y para nada aburridos. Pero este anime y este estudio tienen un problema serio con agregar a dichas lolis en situaciones sugerentes, muy explícitas e innecesarias. Que si bien algunas de estas escenas suelen ser graciosas, o aunque no lo creas están justificadas por el guión, porque aunque no lo creas así funciona Fate. Siendo lo personal no me parece mal que el concepto del mana tracker exista, ya que aunque el concepto me parece muy lógico y tiene sentido, pero sí me parece completamente innecesario hacer tanto enfoque y ser tan explícitos, además de gastar tanto presupuesto en estas escenas, pero pues japoneses. En defensa de este anime he de decir que aunque muy explícitas, la gente suele exagerar más las cosas y las escenas realmente incómodas son bastante pocas y se pueden contar con los dedos de la mano, siendo la primera temporada una que se puede pasar totalmente sin ver nada por el estilo, la segunda la que comienza con esto y la tercera la peor en este aspecto, pero como digo no es muy recurrente y no es algo por lo que preocuparse realmente, cuando la causante de todos estos problemas es cierta demonio chocolatito besucón que anda por ahí. Como sea, a esto le llamo la quinta ruta porque se podría decir que es una secuela directa de Fate Zero, pero para ser exacto sería la secuela directa de una línea alterna de Fate Zero, ya que en esta ruta el protagonista de Zero decidió hacer las cosas diferente, lo cual culminó en la ruta de Fate Kalei. Esta ruta se compone de 4 temporadas de anime de entre 10 y 11 capítulos cada una,
2 películas y próximamente una tercera película anunciada para continuar con esta historia. Además de una variedad de OVAs que van entre temporadas y un especial. Así de popular es. Si eres una persona sensible y que se molesta por el fanservice, en este caso sí te recomiendo ignorar dichas OVAs. Pero si no es el caso, ahí están para tu disfrute. Además de contar con doblaje en latino, traído por los amigos de Anime Onegai para su primera temporada. Y se mira en este orden, siendo la primera película una precuela de la serie. Pero hay que verla en este orden ya que está hecha para verse en dicho orden. Esta película es una joya y es adorada por muchos de los fans, tanto como los que gustan de Kaleid como los que no. Por esto y más, vale mucho la pena verlo. Dato adicional, un dato que quería comentar, algo que se ha dicho y que se ha esparcido últimamente, es que se menciona que Kaleid no es canon, algo que no es solo una estupidez, ya que carece de sustento. Además, en Fate la palabra canon tiene poca validez. Lo explico. En primer lugar, la afirmación de que esta línea temporal no es canon viene de una revista de Time Moon que salió hace poco, en donde esta tiene una sección donde te cuenta sobre la cronología de Fate y donde omite la ruta de Fate Kaleid. Y simplemente por la omisión de esta durante la publicación, aquellos haters de Kaleid, supongo, no entiendo quién más podría pensarlo, sacaron y esparcen la afirmación de que Kaleid no es canon, totalmente sin sustento, ya que esto nunca se confirma de ninguna manera. Y además de esto, ¿por qué digo que es estúpido y absurdo? En primer lugar, porque todas las rutas que se llevan a cabo en el universo de Fate son líneas alternas, diferentes, y hay diferentes motivos para pensar que Fate Kaleid tiene la misma relevancia de cualquier otra línea temporal. En segundo lugar, ya se han dado a entender que todas las rutas son canon, simplemente ocurren en líneas alternas, así como se ha mencionado que no precisamente todas las rutas conectan directamente entre sí, como el caso de Fate Zero, de cual no se menciona nada, y la respuesta de Nasu al afirmar que nunca desarrollaría una ruta para Ilia, porque ya existía Fate Kaleid. La omisión de dicha ruta se puede deber a muchísimos factores, pero no hay nada que te confirme que esta no es canon. De hecho, por lo complicada que es la ruta de Kaleid, a diferencia de las otras, es muy normal que no se haya querido meter en dicha cronología. Dicho esto, continuemos. Apócrifa. A diferencia de las anteriores, esta vez nos vamos fuera de Japón, para vivir una experiencia nueva referente a la Guerra del Santo Grial. Y cada vez nos vamos más atrás. A diferencia de todos los Fates que has visto hasta ahora, esta línea se divide desde mucho antes de las rutas anteriores. Esta se divide en la tercera Guerra del Santo Grial, evento que no hemos contemplado, ya que las rutas anteriores se separan durante la quinta guerra, que es la que vimos en Stay Night, o la cuarta, que es la que vimos durante Fate Zero, todo girando alrededor de esa línea de tiempo. Fate Apócrifa trata de la Gran Guerra del Santo Grial. En esta línea temporal, por sucesos desconocidos, la guerra se vio afectada y ahora en esta serán invocados 14 Servants y un Ruler, o Moderador, quien junto a su Masters llevarán a cabo una gran guerra de bandos, donde 7 Servants, uno de cada clase, enfrentarán a otros 7, para poder conseguir el tan anhelado Gran Grial, que hoy en día se encuentra en Rumania, a cargo de una importante familia de dicha región. Esta es una historia muy interesante, donde conoceremos a nuevos héroes, tanto totalmente nuevos como algunos relacionados con héroes que ya hemos conocido antes, además de que viejos magos que ya conocimos en Lord del Meloy volverán. En contra, podría decir que la animación de esta no es tan espectacular como en sagas anteriores, pero eso no significa que no tenga peleas épicas y emocionantes, además de que hay muchas personas que no congenian tanto con algunos personajes importantes. Aún así, hay personajes muy memorables que te van a gustar, por lo que vale totalmente la pena ver este anime de igual forma. Este anime lo recomiendo en este momento, ya que es perfecto después de haber salido de las líneas principales o guerras principales. Además, que si a este punto ya viste Lord el Meloy, Zero, Kaleid y Stay Night, es probable que reconocerás algunos personajes importantes que tomarán un rol de Master, lo que te hará más sencillo poder comenzar con dicho anime, porque ya no vas a ver personajes totalmente nuevos, y vas a ver en acción a personajes que ya conocías y hasta te caían bien. Así podrás disfrutar de estos en lo que conoces a los nuevos. Este anime podría verse solo sin necesidad de ver los animes anteriores, ya que como tal, el anime te explica lo que necesitas saber, mas sin embargo, no es lo óptimo, ya que no entenderás la relación de estos con otros personajes importantes de la franquicia. Más si lo que quieres es poder maratonear dicho anime o adentrarte a disfrutar de otros productos.
El anime se compone de 2 temporadas con un total de 25 capítulos. Y he aquí otra historia totalmente olvidada, rechazada y esquipeada por la comunidad. Siempre que alguien te diga que tienes que esquipear algo para poder disfrutarlo, tienes que entender que la opinión de dicha persona no cuenta. Y perdona que lo diga así, pero es ilógico decirle a una persona que quiere disfrutar de algo que evite disfrutar de ciertas partes. Fate Extra es una historia muy complicada. Al igual que Fate Apócrifa, esta se deslinda en 1970, un poco después de la Tercera Guerra del Santo Grial, una línea que desemboca en un mundo totalmente diferente. Fate Extra se lleva a cabo en la Luna, en un evento en donde todos Masters tendrán que competir para poder llegar al último piso, en donde aquel que gane obtendrá el Santo Grial. Como punto a favor de esta historia, tenemos a varios personajes que son muy carismáticos, así como versiones alternas de personajes que ya conocemos. Aquí conoceremos a Neo, que es un personaje muy carismático, así como muchos otros que volveremos a ver. Una animación hermosa y grandes peleas, así como buenas bandas sonoras, son motivos suficientes para poder disfrutar de dicho anime. También, no es el mejor anime de la saga, ni el más sencillo, pero sí será un buen agregado. Fate Extra es una historia bastante complicada. En sí, ya su historia es complicada, además de eso su ubicación cronológica lo es aún más. Pero no te preocupes, ya que por lo menos serás capaz de entender los sucesos que ocurren durante dicho anime, y entender cómo fue que llegamos ahí. Ya está en tu decisión profundizar más en dicha historia. Podrías continuar con los videojuegos o el próximo remake que se anunció una vez este salga, pero eso es totalmente opcional. Yo no te recomiendo para nada saltarlo, ya que además de que tendrás personajes que ya conoces de una u otra forma, encontrarás personajes nuevos que valen mucho la pena. ¿Y por qué en este momento? Bueno, a estas alturas ya conocerás lo suficiente, que te ayudará a entender todo lo que sucede en este anime, para así poder disfrutarlo, además de conocer a grandes personajes que después volverán en otras entregas. Y por último, Fate Grand Order, o eso me gustaría decir, pero no es el caso. Fate Grand Order es uno de los más populares animes de Fate y uno de los mejores en mi opinión. Este anime es el premio por haber llegado hasta aquí, ya que aquí culminan todas las historias que hemos visto hasta el momento. Fate Grand Order se lleva a cabo en el año 2015. La organización Caldea es una organización que se encargará de evitar la incineración de la humanidad, un evento que se llevará a cabo en 2017. Para esto enviarán al llamado el último máster de la humanidad para que éste pueda detener los eventos conocidos como singularidades. Eventos los cuales se llevarán a cabo en el pasado y que serán los responsables de la incineración de la humanidad. Esta es sin duda la historia más larga de todo Fate, pero es bastante buena y recomendable. Además de que en esta historia conoceremos a muchos sirvientes en sus propias épocas, así como a otras figuras populares de la historia y personajes que ya conocíamos. Este anime se compone de múltiples historias, muchas siendo excelentes, y aunque hay muchas historias que son infravaloradas por el fandom, esto se debe más que nada a que suelen ser opacadas por otras que llegan a ser más espectaculares. La animación de este anime es bastante decente y épica, y los personajes cada uno mejor que el anterior. Es sin duda una gran historia que se debe conocer, y es el máximo clímax para todos los amantes de esta franquicia. Los puntos malos son algo muy serio, sobre todo para los espectadores del anime, ya que esta historia cuenta con muchas partes de las cuales no se han podido animar todas, y solo se han animado algunas y no de la mejor forma, ya que si bien la animación es buena, muchas veces las historias llegan a ser demasiado recortadas, en algunos casos. Este anime se compone de distintas singularidades, como ya mencionamos. Esto se resume en historias que parten de un lugar específico y época al que van a arreglar. Hasta ahora la historia del videojuego, que es de donde se basa el material, se compone de un prólogo, 7 singularidades, final de la parte 1, 4 pseudo singularidades, un prólogo de la segunda parte, 7 Lost Belt como se les conoce, 2 singularidades extra, una parte 2 y un ordeal, sin mencionar algunos eventos canónicos y muchos eventos de dudoso canon. Para simplificarte, todas estas son partes, pero con diferentes nombres. Sin contar los eventos, dándonos un total de 24 partes, de las cuales hasta el momento, y digo hasta el momento porque existe la posibilidad de que se animen más partes, existen 4 partes animadas. Como ya mencionamos, es una historia muy larga, pero no te preocupes, una vez llegas a este punto, estas partes son totalmente disfrutables.
sin necesidad de haber jugado el juego, pero siempre tendrás la opción de buscar información para complementar lo que conoces, pero esto como algo opcional. La ubicación de la línea de tiempo es un poco incierta, pero digamos que esta es la línea en donde todos los Fates se unen y se convierten en uno solo, ya que a pesar de que no están ubicados en una línea compartida, aquí muchos servants llegan a caer de otras rutas o similares. El anime, o sea el producto animado, hasta ahora se compone de estos animes a seguir en dicho orden. Número 1, Fate First Order, que ya está animado. Es una OVA que puedes ver, la puedes encontrar en Crunchyroll o en Netflix. Después sigue Orleans, que trágicamente no está animada, aunque tiene un pequeño manga que puedes leer. Septem tampoco está animada y el manga se la saltó, válgame Dios. Okeanos también está totalmente saltada, aunque el manga hizo una interpretación ahí de ella un poco extraña. En London también fue saltada tanto por el manga como por el anime. Y Plurimus Unum, que esta fue saltada en el anime y creo que en este momento se produce en manga. Camelot, para seguir con Camelot, que ya está animada, son 2 películas que serán con las que continuarás, a menos que saliera otra ruta anterior animada en un futuro. Y Babilonia, la cual cuenta con un hermoso anime de 21 capítulos, pero ten en cuenta que Babilonia cuenta con un capítulo 0 que puedes ver antes y te contará la historia de uno de los personajes principales. Y Solomon, una vez que hayas visto lo anterior, pasarás a Solomon, la singularidad final, y terminando con la primera parte, la cual puedes ver hasta aquí sin ningún problema. Existe una OVA que puedes ver que es una precuela, que te introducirá en la siguiente parte, pero esta te dejará más dudas que respuestas, ya que hasta la fecha, aquellos que leen la historia ni siquiera han terminado de descubrir todo lo que sucedió aquí. No te preocupes mucho por estos detalles, la historia hasta ahorita es más que disfrutable. Dicho esto, solo te faltaría pasar a lo último que ha salido. Fate Strange Fate. Fate Strange Fate es una historia que va de la guerra del Santo Grial. La diferencia es que en este caso se llevará a cabo una guerra del Grial falsa, la cual tendrá lugar en Estados Unidos. Esta guerra ocurre en la línea temporal de Stay Night, en alguna de las rutas o similares. Los pro es que cuenta con una historia súper interesante, además de prometedora con batallas épicas y viejos conocidos. La animación, además de tener un estilo peculiar que a mi gusto es bastante atrapante, también se ve que va a estar al nivel de los demás Fate, como siempre sin decepcionar. Lo malo de esta historia es que hasta la fecha del día de hoy solo se ha publicado una OVA, pero ya se anunció que en un futuro tendrá una adaptación al anime. El problema con esta historia es que aún no está terminada, y no se ve muy cerca de hacerlo, y mucho menos a como el autor nos ha estado tratando con respecto a esta y sus atrasos. Por lo que el anime puede que solo llegue a abarcar una parte de la historia y se deje para un futuro. Como ya mencioné, esta historia se lleva a cabo en un futuro similar al de Stay Night, por lo que algunos eventos de esta ruta son canon en este anime. Este anime podría darle una categoría independiente, ya que no es para nada necesario haber visto los demás Fate. De igual forma, es bastante disfrutable por sí solo, a pesar de ser solo una OVA. Pero claro, se disfrutará mucho mejor al conocer ya la franquicia, y por esto es que la pongo hasta el final. Bueno, si bien estas obras las puedes ver antes de todo o después de la ruta principal, yo considero que lo mejor es verlo en este momento, ya que conocerás a algunos personajes en concreto que ya salieron antes y que tienen una relevancia muy importante. Así puedes entender lo impactante que llegan a ser ciertos momentos por la importancia que tienen dichos personajes. Sé que a estas alturas ya estás cansado, así que terminemos de la forma más rápida posible. Por último te quedan solo los spin-off cómicos. Estos spin-off te los recomiendo al final, ya que las historias serias pasaron, aunque muchos de estos se pueden ver en cuanto termine su serie principal relacionada. Igual, seré breve. Emiya-san Shino Kyou no Gohan. Este es un Fate que se lleva a cabo en otra ruta, una vez la quinta guerra del Grial terminó. ¿Recuerdas que dijimos que Kalei la considerábamos la quinta ruta? Pues es así porque esta catalogaría como la cuarta, una ruta en la que Shiro ganó la guerra. Todos fueron felices y se convirtieron en amigos. Este anime va de Shiro y cómo es un experto para cocinar, mientras convive el día a día con sus nuevos amigos que hizo durante la guerra del Grial. Puro paz y amor. Se compone de solo una temporada, aunque hay un manga. Después de esta, Carnival Phanta. Esta es una serie de OVAs. Aquí tendremos un crossover entre los personajes de Tsukihime, otro anime del Nasuverso, y Fate, quienes pasarán por momentos absurdos. Aquí encontrarás al genial y popular Durania o Neko Arc para los compas.
quien también es un personaje de Time Moon. Esto es totalmente comedia, muy disfrutable para los fans. Esto se compone de 12 capítulos y un capítulo largo adicional. Además de eso está Prisma Phantoms, que es una OVA especial de Kaleid, similar a Carnival Phantoms pero con los personajes de Fate Kaleid. Fate Grand Carnival, que es igual que los anteriores y continuación directa del primer Carnival. En esta la diferencia radica que en lugar de encontrarnos con los personajes de Tsukihime y Stay Night, veremos a los distintos personajes de Grand Order en estas alocadas aventuras. Esta se compone de 2 OVAs. Bueno, eso ha sido todo. Existen más cosas, videos promocionales, etc. Pero estos solo son realmente los animes y no solo especiales o promocionales. Espero que el video te guste. Si quieres saber más sobre los otros animes del Nasuverso, personajes, explicaciones del Nasuverso o historias, suscríbete. Nos veremos la próxima.